Hola, queridos estudiantes, muy buenos días. Como siempre, deseo que todo esté bien en su casa, en su hogar, con ustedes, con su familia. Esperemos vernos pronto. Como les decía en la clase anterior, este es un capítulo, el tema número 5, que lo estamos dividiendo en dos. Ya habíamos visto en principio, en el capítulo este de problemática, una primera parte que tenía que ver con la identificación del problema y la definición de la idea y todas las consideraciones que se deben tener para poder hacerlo. Hoy vamos a ver una segunda parte que tiene que ver con el planteamiento del problema y la formulación del problema. Esto nos va a permitir trabajar con la idea inicial y darle sentido, darle una base, darle contenido como para que ésta pueda convertirse en un tema de investigación. Muy bien, entonces estamos en el capítulo de problemática y en esta segunda parte lo que vamos a ver ahora es el planteamiento de problema. Eh, Plantear un problema es darle sentido a la idea de investigación. Plantear un problema es construir una base sobre la cual vamos a trabajar el tema final de investigación. ¿Y cómo es que hacemos esto? Pues con una condición que es también muy eh, propia de los seres humanos, es cuestionar, es preguntar, es generar una serie de interrogantes sobre la idea de investigación. Estas cuestionantes, estas interrogantes, van a permitirnos identificar después el camino de la investigación que vamos a seguir. Las preguntas necesariamente deben ser con alto contenido. Las preguntas deben estar propuestas en función de las lecturas que hemos hecho sobre la idea de investigación y que han ido alimentando nuestro conocimiento. Las preguntas pueden abarcar distintos campos de acción que en los cuales puedan desarrollarse estas ideas y de allí escogeremos alguna. Vamos a ver, ¿cuáles son los criterios que tenemos que tener al momento de plantear un problema de investigación? Si aquí tenemos el problema, lo primero que debemos saber es que todas las ideas de investigación tienen una serie de componentes que son llamados variables. Y tenemos que saber cuáles son las variables de nuestro tema o proyecto o problema de investigación. Las variables las vamos a estudiar en un capítulo posterior y vamos a trabajarlas de manera muy profunda. Pero por ahora lo que nos interesa saber es que todos los elementos que forman parte de mi tema de investigación es considerado una variable. Si nosotros vamos a trabajar un ejemplo como el de las drogas, que es el que hemos estado manejando hasta ahora, ¿cuáles serían las variables? Estamos hablando de la coca, estamos hablando de todos los elementos que forman parte de su proceso de fabricación, estamos hablando de los insumos que se necesitan, estamos hablando de los costos, estamos hablando de temas legales. Estas que son partes formantes de la idea de investigación son las consideradas variables. Segundo, lo que les decía, debemos trabajar haciendo un trabajo, y valga la redundancia, de cuestionar la idea general. Hay que trabajar con preguntas. Estas son las llamadas preguntas de investigación. Aquí estamos mencionando algunos inicios de estas preguntas, o cuáles son las direcciones, qué efectos, en qué condiciones, cuál es la probabilidad, cómo se relaciona, de qué manera, en qué forma influye, etcétera, etcétera. Hay una forma, hay una
una forma de cuestionar las preguntas de tal manera que éstas tengan contenido, tengan calidez, sean preguntas serias, que no pueda encontrar su respuesta en un texto. Y las preguntas obviamente no van a ser respondidas acá. Son simplemente preguntas que quedan como parte de nuestro sistema de desarrollo de la investigación y que posteriormente van a ser contestadas, todas aquellas que consideremos pertinentes, cuando estemos haciendo el desarrollo del marco teórico. Por ahora lo que nos interesa es cuestionar la idea de investigación. Obviamente, y esto es algo que se debe recalcar de manera frecuente y constante, todo problema de investigación y toda formulación de teorías en relación a este trabajo debe necesariamente tener la posibilidad de pasar por una prueba. Planteamiento de problema. Lo que vamos a hacer ahora es seguir trabajando en estos cuestionamientos y vamos a llegar a manejar un ejemplo que nos va a dar una mejor concepción de lo que estamos intentando explicar. Como habíamos dicho, cuando hablamos de un problema de investigación, un problema científico, estamos hablando de que esto es algo que todavía no ha sido solucionado en ese nivel y que necesita la participación de los investigadores para que se pueda lograr su solución. Es decir, hablamos de solución en un sentido figurado. Estamos hablando de escalar nuevos niveles de investigación. Como habíamos dicho, lo que tenemos que hacer es formular una serie de preguntas o interrogantes para determinar exactamente cuál es el camino de la investigación que nosotros vamos a seguir. Cuál es el área que vamos a escoger de las muchas que va a poder ofrecer una idea de investigación. Y aquella área que vamos a escoger indiscutiblemente, como habíamos dicho en el capítulo anterior, es necesario que esté en el marco de nuestro dominio científico, de nuestro gusto y nuestra comodidad. Cuanto más nos acerquemos a esto a través de las preguntas, indiscutiblemente habremos elegido un tema que para nosotros será muy grato el poder desarrollar. Seguimos en el capítulo de problemática, el planteamiento de problema. Y aquí vamos a trabajar con el ejemplo que hemos estado manejando. Ya este tema lo habíamos desarrollado cuando explicábamos los métodos de investigación y teníamos el método de la división como un método general de investigación y que nos permitía encontrar el camino de la investigación. Ahora lo vamos a hacer a través justamente del cuestionamiento que vamos a tener sobre la idea de investigación, que en principio son las drogas. Y lo que vamos a hacer sobre esta idea es generar una serie de cuestionamientos y preguntas. Aquí tenemos un listado de muchas preguntas. Y cada una de estas preguntas nos está llevando a un campo de investigación diferente. Todas estas indiscutiblemente tienen contenido, tienen profundidad, tienen la seriedad que se necesita como para guiar al investigador en el camino correcto de la investigación. Hay algunas de estas preguntas que están con un número. Aquí tenemos la número 3 y la número 4. Ya les voy a explicar qué es lo que esto significa. Además, las hemos subrayado. Bien, seguimos en el siguiente cuadro con una continuidad de preguntas que se han hecho. Todas estas preguntas nacen de la lectura que nosotros hemos podido hacer
sobre la idea de investigación. Es importante, desde el momento en que se tiene la idea, hacer un acercamiento a ella y profundizar el conocimiento que se tiene a través de la lectura de distintos medios que nos permitan ahondar, profundizar, robustecer nuestros conocimientos en relación a la idea. Solamente así vamos a poder cuestionar y preguntar de manera correcta. Seguimos con la idea de la investigación, seguimos con diferentes preguntas de investigación. Quiero que tomen nota sobre la pregunta número 1 y sobre la pregunta número 2. Seguimos haciendo preguntas y como ustedes se dan cuenta, las preguntas son de distintas áreas que tienen que ver con el tema de las drogas, pero que cada una está ofreciéndonos una dirección diferente de investigación. Lo que tendríamos en todo caso que hacer es, una vez que hayamos más o menos concluido con estas preguntas, es generar un orden y agrupación de estas. Aspectos legales, aspectos comerciales, aspectos de fabricación, lugares de elaboración, etcétera, etcétera. Podríamos ir agrupando estas preguntas en las áreas a las que más o menos pertenecen. Pero lo que les decía, me gustaría que tomen muy en cuenta la pregunta número 1 y 2, y en el cuadro anterior teníamos la pregunta número 3 y 4, y estas están subrayadas además. Seguimos con el mismo ejemplo, seguimos con el planteamiento del problema. La idea de investigación es las drogas, y aquí vamos a seguir con preguntas de investigación. Como ustedes ven, la cantidad de preguntas que se pueden hacer sobre la idea de investigación son realmente grandes en la medida que uno tiene información, tiene conocimiento y que se lo ha logrado a través de una lectura sobre la idea de investigación. Por ahora, nosotros vamos a concluir con este cuadro, con todas las preguntas que consideramos pertinentes que hemos hecho sobre la idea de investigación. Muy bien, ¿de qué es lo que debemos hacer? En realidad, nosotros hemos numerado algunas de estas preguntas. ¿Por qué? Porque esas preguntas que hemos numerado y subrayado son preguntas que están en el área de la investigación que nosotros queremos desarrollar. Están íntimamente relacionadas entre sí y estas nos van a permitir tener el camino de la investigación que vamos a intentar definir. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Ese orden del que acabo de mencionar debe ser estrictamente trabajado con todas las preguntas de investigación que hemos hecho. Y obviamente, como les decía, estas nos llevan a diferentes áreas de investigación. Una vez que nosotros hayamos definido el área de la investigación en la que queremos trabajar, allí tendremos una serie de preguntas. Estas preguntas las debemos ordenar en orden de importancia, tomando en cuenta que la primera pregunta va a dar lugar a la redacción del tema de investigación. En otras palabras, la redacción o el texto del tema de investigación va a estar íntimamente relacionada con esta pregunta que nosotros le hemos colocado en primer lugar. Y después tendremos, en orden de prioridades, la segunda, tercera, cuarta, quinta, qué sé yo, décima primera o segunda, todas las preguntas que estén relacionadas a la idea de investigación en un área definida. Antes habíamos hablado de que el proceso de investigación es un sistema. Este sistema está compuesto por diferentes partes, pero todas trabajan de manera mancomunada. Las preguntas de investigación que estamos haciendo acá en el planteamiento del problema no solamente nos va a dar lugar al desarrollo o la redacción del tema de investigación,
sino que también van a permitir la redacción de los objetivos, tanto general como específicos, que ya más adelante vamos a ver, y cómo estos están íntimamente relacionados con estas preguntas de investigación. O sea que la pregunta número 1, aquella que consideremos que es el camino de nuestra investigación y que la hemos colocado en primer lugar, no solamente va a dar lugar al tema de investigación o a la redacción del tema de investigación, sino que también va a generar el camino de la definición del objetivo general. La pregunta 2, 3 y 4 también van a originar como respuesta los objetivos específicos números 1, 2 y 3. Y como ven, todo está íntimamente relacionado y está funcionando como un sistema. Entonces, una vez trabajadas las preguntas, así como lo hemos hecho de manera desordenada, lo que se tiene que hacer es establecer un orden en un área específica de la investigación que yo quiero desarrollar. Muy bien, una vez logrado esto, lo que hacemos es redactar el tema de investigación y eso está en la formulación de problema. Ya hemos visto que la identificación de problema es generar la idea de investigación, que el planteamiento de problema es cuestionar esta idea de investigación. Estas preguntas de investigación las vamos a ordenar de manera prioritaria en el área de investigación que yo quiero seguir sobre la idea. Y la pregunta número 1, la más importante, es la que vamos a dar, si se quiere, respuesta en la formulación de problema. Y la formulación de problema, si nosotros seguimos con el ejemplo que hemos estado manejando, nuestra idea de investigación son las drogas. El tema de investigación en base a la pregunta número 1, la pregunta número 1 decía cuál es el proceso de fabricación de la cocaína, y como respuesta a esta pregunta, la redacción de nuestro tema de investigación es el siguiente: drogas dañinas para la salud del ser humano, cocaína y su proceso de fabricación. Ustedes ven ahora que este tema de investigación tiene mucho que ver con la pregunta número 1 y obviamente es mucho más específico y direccionado que la idea de investigación general que eran las drogas. Este es el camino, es hasta aquí a donde debemos llegar en este capítulo. Para completar el capítulo, les había enviado un trabajo que se lo debe elaborar. Este trabajo está basado en el desarrollo de este capítulo. Primero, hay que definir una idea de investigación y además explicar el por qué ustedes están eligiendo esa idea de investigación. ¿Cuál es su postura personal? ¿En qué medida esa idea de investigación es del dominio suyo, del agrado suyo, y es una idea en la cual ustedes se sienten cómodos? Es su espacio de confort. Esta es la primera parte de la práctica. La segunda es elaborar, como hemos visto en el ejemplo, una serie de preguntas y cuestionamientos a la idea de investigación, y una vez que hayamos realizado todas estas, agruparlas por áreas y una vez que hemos elegido un área de la investigación, definir un orden prioritario de preguntas donde establezcamos que la primera pregunta va a dar lugar, como hemos visto, a la formulación del tema de investigación. Y en tercer lugar, ustedes lo que deben hacer es redactar el tema de investigación, que repito, debe estar íntimamente ligado a lo que es la pregunta número 1, y esta obviamente es un cuestionamiento a la idea de investigación. Esta es la práctica que debemos presentar y que además tienen algunas exigencias. Se les había pedido
que ustedes hagan una investigación particular sobre los formatos de presentación, en este caso el formato APA de presentación. Yo les voy a pedir que investiguen o hagan un trabajo de investigación sobre el formato APA en su 7ª edición, que creo que es para Latinoamérica, y nos ajustemos a este formato. Con algunas exigencias particulares. Estados Unidos maneja el sistema teniendo el sistema matemático teniendo como base la pulgada. Nosotros manejamos el sistema métrico decimal. Ellos en este formato APA dan como base de trabajo la hoja tamaño A4. Nosotros vamos a trabajar en la tamaño carta. Ellos hablan de una pulgada como margen en los 4 costados de la hoja, y una pulgada es 2.54 centímetros, lo cual es incómodo. Para nosotros vamos a reducir esto a dimensiones más manejables y hablaremos de 2.5. 2.5 centímetros es lo que vamos a manejar como márgenes en la hoja. Después ustedes averiguarán el tipo de letra, el tamaño de letra, los espaciados y todo lo que es concerniente al formato de presentación. Y el trabajo que les estamos pidiendo ahora, ustedes lo deben elaborar en base a este formato. Yo les voy a rogar que estos trabajos en el curso de esta semana lo puedan enviar a mi WhatsApp, y es allí donde lo vamos a ir trabajando. Una vez que los tenga más o menos corregidos y calificados, intentaremos hacerles una devolución para que ustedes vean cuáles son los errores cometidos y los podamos ir corrigiendo. Esta parte del trabajo de la investigación es fundamental, porque a partir de acá todo lo demás que vayamos a elaborar indiscutiblemente tendrá la calidad de trabajo que estamos persiguiendo, si es que esta parte del trabajo la hemos hecho con seriedad. Eso es todo en este tema número 5. Y reiterándoles mis deseos de que todo esté bien, de manera inmediata trabajaremos con los siguientes capítulos. Muchas gracias.